Vladimiro Montesinos. Sin duda alguna, uno de los personajes más nefastos de la historia del Perú. Que habría cometido múltiples actos de corrupción, a lo largo de su cargo como asesor presidencial de Alberto Fujimori. No obstante, el acto de corrupción más grande que estaría a su cargo, serían los Vladivideos. Que significó sin duda alguna, el principio del fin para el régimen fujimorista, que se había asentado en el país desde hacía ya muchos años. Pero, ¿crees saber todo acerca de los Vladivideos? ¿Realmente estos nos muestran la verdadera corrupción que hubo en el país? ¿O nos están escondiendo algo más? Pues el día de hoy, y en las posteriores capas de este iceberg, lo vas a descubrir. Y te aseguro, querido espectador, que quedarás con la boca abierta. Ya me conocen, soy su fiel servidor Argamet 456. Y el día de hoy, les voy a narrar, la primera parte del iceberg de los Vladivideos. Pero antes de comenzar, le quisiera dar un especial agradecimiento a los miembros de mi grupo de Discord, que me apoyaron de gran manera con el armado de este hielito, y a su vez, también dar un especial agradecimiento a todos los miembros de la comunidad de YouTube, por darme sus aportes puntuales. Especialmente a Danielito14, que aportó con muchos datos. Ahora sí, sin mucho más relleno, que se venga la intro, y con ello, empezamos este iceberg. Vladimiro Montesinos Torres. El personaje principal de este iceberg. Pero, ¿quién fue Vladimiro Montesinos? Nacido en Arequipa el 20 de mayo del año 1945, el Doc, como le llamaban, era parte de una familia de clase media, construyendo su carrera inicialmente en el ejército peruano, tras graduarse de la Escuela Militar de Chorrillos, y luego, como abogado en su tiempo en prisión, donde habría aprovechado conexiones con el narcotráfico, para poder enriquecerse. Montesinos también habría ofrecido servicios clave como intermediario e informante, incluso trabajando con contactos internacionales dentro del aparato de inteligencia, sobre todo con Estados Unidos, a los que les brindaba información sin ningún tipo de impedimento, hasta que en el año 1976, se reuniría en Washington, sin autorización del ejército peruano, con miembros del ejército norteamericano, y la CIA. Y no es de sorprender, que a su regreso a Lima, sería arrestado. Ciertamente, su habilidad para manipular y obtener información valiosa, así como su talento para hacer tratos, que por supuesto, incluían servicios de defensa para figuras poderosas, y acceso a redes clandestinas de dinero y armas, le permitieron amasar una gran riqueza, y establecer una red de influencia, lo que eventualmente, lo posicionó como una figura indispensable, cuando Fujimori buscaba ganar las elecciones del año 1990, frente al escritor Mario Vargas Llosa. Y una vez que Fujimori ganó las elecciones, nada pudo detener la avaricia del Doc, quien toda su vida, se basó en la frase que le dijo su padre antes de morir, que sería la siguiente: Vladimiro, nunca seas pobre. Y quiero que recuerden esta frase muy bien, ya que nos servirá en un futuro, para abarcar uno de los últimos puntos del iceberg. Montesinos en su momento, también fue considerado como la persona, que estaba verdaderamente detrás del gobierno del presidente, Alberto Fujimori, en donde ocupó el puesto de asesor presidencial, así convirtiéndose en su mano derecha durante casi todo su mandato, hasta poco antes de su caída, en el año 2000, tras el develamiento de los Vladivideos, punto que veremos más adelante. También hay que considerar, que este fue desde el año 1990, jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, o por sus siglas, SIN, en donde se habría maquinado gran parte de los actos de corrupción, que se habrían dado durante el gobierno del chino. Siendo Montesinos, el cerebro de todo el robo monumental de dinero que se habría dado durante su mandato. Finalmente, Montesinos sería atrapado en el año 2001, en una finca rural de Venezuela, y sería inmediatamente extraditado al Perú para poder ser juzgado. Desde ese entonces, estaba encarcelado en la base naval Ancón 2, hasta que en el año 2021, sería trasladado al penal Ancón 1, en donde le tocará cumplir el resto de su condena. Y bueno, para mayor lujo de detalles con respecto a esto, será cuestión seguir viendo las demás capas del iceberg.
Alberto Fujimori. Nacido en Lima, el 28 de julio del año 1938, que antes de entrar a la presidencia del país, habría sido un ingeniero agrónomo, y profesor de la Universidad La Agraria, que se mostraba como una esperanza en el año 1990, para salir de los tiempos turbulentos por los que pasaba el Perú en ese entonces, ya que los grupos subversivos, Sendero y el MRTA, hacían de sus anchas en la capital, y cada vez estaban tomando más terreno, y además, una nefasta crisis económica, producto de un gobierno de Alan García, que para ser honestos, fue un total fracaso. Es allí, en donde el chino del tractor, como muy cariñosamente le llamaban durante su campaña política, había logrado ganar las elecciones del año 1990, venciendo en segunda vuelta al escritor Mario Vargas Llosa. Durante sus primeros años de gobierno, habría impulsado un drástico programa de ajuste económico, conocido como el Fujisot, que estabilizó la macroeconomía, y desplegó una estrategia contrasubversiva que logró debilitar decisivamente a los grupos terroristas, destacando la captura de Abimael Guzmán en 1992. Ese mismo año, protagonizó el autogolpe del 5 de abril, disolviendo el Congreso, y reestructurando el Poder Judicial, lo que dio inicio a un régimen autoritario, sustentado en el control de las instituciones, el debilitamiento del Estado de Derecho, y una estrecha alianza con su asesor presidencial, que por esos entonces, era el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, Vladimiro Montesinos. Con la salida del primer Vladivideo, difundido en septiembre del año 2000, se mostró de manera irrefutable el funcionamiento sistemático de una red de corrupción enquistada en el corazón del Estado. El impacto fue inmediato, se quebró el respaldo político y social del gobierno, se produjeron deserciones dentro del oficialismo, y se inició un proceso acelerado de deslegitimación interna e internacional. Fujimori, sin ninguna otra opción, anunció nuevas elecciones, pero poco después huyó a Japón y envió su renuncia por fax, la cual fue rechazada por el Congreso, que lo destituyó por incapacidad moral permanente. Así, los Vladivideos, no solo precipitaron el colapso de su régimen, sino que revelaron con crudeza la naturaleza corrupta y autoritaria del sistema, que había sostenido su poder durante una década. Posteriormente, Fujimori habría sido encarcelado en el penal de Barbadillo, hasta el día de su fallecimiento, el día 11 de septiembre del año 2024. Pero, habiendo abordado hasta ahora dos puntos del iceberg, he mencionado una palabrita más de una vez. Y esa es, Vladivideos. Pero, ¿qué son los Vladivideos? Los mismos, fueron una serie de grabaciones audiovisuales, realizadas principalmente entre 1999 y el año 2000, por orden de Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, durante el gobierno de Alberto Fujimori. En estos videos, se registraban reuniones en las que Montesinos entregaba dinero en efectivo, negociaba favores, o coordinaba actos ilícitos con políticos, congresistas, jueces, fiscales, empresarios, y propietarios de medios de comunicación, con el objetivo de asegurar lealtades, controlar instituciones del Estado, y manipular el sistema democrático. Y hay que decirlo, la difusión progresiva de los Vladivideos provocó una crisis política de gran magnitud, destruyó la legitimidad del régimen fujimorista, y condujo a su colapso, convirtiéndose en uno de los episodios más emblemáticos de corrupción política en la historia del Perú. Para más lujo de detalles con respecto a los Vladivideos, los iremos analizando alrededor de la exposición de este iceberg. Fernando Olivera Vega. O cariñosamente llamado por sus electores como Popi Olivera, o como el viejito del partido de la escobita, esto mismo, al ser el presidente de su partido político, el Frente Independiente Moralizador, o más conocido por sus siglas, el FIM. Y si no lo conoces por todo esto, quizás te suene su nombre, por ser la persona que humilló a Alan García durante el debate presidencial del año 2016. Nació en Lima en el año 1958, y ciertamente, es considerado como uno de los principales impulsores de las reformas anticorruptas, contra el régimen de Alberto Fujimori. Sin embargo, su mayor logro con respecto a estas reformas que él quiso impulsar, fue la exposición de los Vladivideos. Estas denuncias, fueron decisivas para evidenciar la corrupción sistemática del régimen, y contribuyeron al colapso del gobierno en el año 2000.
Su actuación le valió tanto reconocimiento, por su firmeza, como críticas, por su estilo confrontacional. Tras la caída del Fujimorismo, Poppy Olivera habría ocupado diversos cargos públicos, como por ejemplo, el cargo de congresista, ministro de Justicia, ministro de Relaciones Exteriores, y embajador del Perú ante España. A lo largo de su carrera, mantuvo una imagen de político combativo, con un discurso centrado en la moralización de la vida pública, la defensa del Estado de Derecho, y la transparencia institucional. Aunque su figura fue polémica, es recordado como uno de los principales protagonistas en la denuncia y desarticulación de uno de los períodos más corruptos de la historia política peruana. El primer Vladivideo. En un ambiente del Hotel Bolívar, el jueves 14 de septiembre del año 2000, se dio el principio del fin del gobierno de Alberto Fujimori. La dirigencia del FIM, liderada por Poppy Olivera, habría expuesto el primer Vladivideo. Pero bueno, antes de llegar hasta aquí, es necesario dar un pequeño contexto de cómo es que Poppy habría obtenido aquella cinta VHS. Según remembranzas del mismo Olivera, a principios de septiembre del año 2000, en el hemiciclo del Congreso, Luis Ibérico, un destacado periodista, y que en ese entonces, ocupaba el puesto de congresista de la República junto a Poppy, se taparía la boca, y con total cautela, le diría a Olivera que hay la posibilidad de obtener una prueba importante para la caída del régimen, con un video que demostraría la compra de congresistas. Y digo que lo hacía con cautela, ya que en ese entonces, Montesinos y Fujimori, tenían bien vigilado a todos los opositores del régimen, por ello, esa era una información, que tenía que ser tomada con pinzas. A lo que la respuesta de Poppy fue que, tenían que actuar con urgencia, ya que la vida de su fuente, corría peligro, y de esa manera, tenían que obtener apoyo económico para poder mantenerla con vida. A lo que inmediatamente, Poppy armó un equipo para poder financiar esto. El equipo estaba conformado por Luis Ibérico, con Gonzalo Carriquiri, que en ese entonces, era secretario general del FIM, y a Francisco Palacios, el tío de su entonces esposa, y que a su vez, era un gran empresario. Ibérico, Carriquiri y Olivera fueron a exponerle la idea a Palacios, para principalmente, buscar un financiamiento. Logrando convencerlo en el proceso, resolviendo la negociación con la frase, que marcaría el resto de esta campaña, que era la siguiente: por el Perú, nos jugamos todo. Entonces, para proteger a su fuente, decidieron hacer la entrega de la cinta VHS, en la parroquia Nuestra Señora Virgen del Pilar, que tenía cierta cercanía a la casa de Olivera, en donde se hizo efectivo el intercambio del video, a cambio de una suma de $100.000. Y además de eso, aquella fuente a cambio de la suma de dinero, les prometió seguir proporcionando los de vídeos del mismo estilo por medio de una señora, que era su intermediaria. Sin embargo, llegado el día 14 de septiembre, llamaron a Poppy Olivera al celular, amenazándolo, diciéndole de que pensara bien lo que iba a hacer, o eran sus hijas las que iban a pagar el precio. Y es así que Olivera, ni corto ni perezoso, decidió exponer el video ese mismo día, no sin antes sacarle 5 copias por si acaso. Es así, que Olivera decidió primero convocar a una conferencia de prensa en el Hotel Bolívar a las 4 de la tarde, y posteriormente, jugándose la vida, decidió ir a Canal N, uno de los pocos canales, si no es que el único, que estaba fuera de la corruptela de canales controlados por Vladimiro Montesinos. Olivera decidió mostrarle el video de Humberto Gium, el entonces productor del canal, para darle una de las copias de video para en caso le pasara algo al congresista, pudiera pasar la cinta VHS por el canal 8. Con esto hecho, Olivera se dirigió al Hotel Bolívar, llamando a Susana Iguchi, que en ese entonces era congresista del FIM, y así, expusieron el primer Vladivideo. Pero, ¿qué contenía esa cinta VHS? En este video, se veía a Montesinos, entregando $15.000, al entonces congresista Alberto Curi, en una salita pequeña del Servicio Nacional de Inteligencia, con el objetivo de que éste, se pasara a la bancada oficialista, y asegurara mayoría parlamentaria al régimen. La grabación evidenció, de manera directa e irrefutable, la compra de voluntades políticas desde el corazón del poder. Sin duda alguna, un acto tránsfuga, que más adelante, veremos que Alberto Curi, no es el único funcionario de la República que se vio inmerso en estos videos. Parodias de Carlos Álvarez.
Y como ya es costumbre, en estos vídeos no pueden faltar las divertidas parodias de los cómicos televisivos, en este caso solo las habría hecho Carlos Álvarez, ya que Jorge Benavides no se atrevió a hacerlo. Y bueno, que conste, a partir de aquí, utilizaré un pequeño resumen que hizo el Centro de Documentación y Investigación acerca de estos videos en concreto. Una vez hecha esta aclaración, podemos continuar. Carlos Álvarez habría hecho distintas parodias del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, combinado con muchas entrevistas periódicas a distintos personajes de política peruana, incluso, se habría hecho una parodia ante la salida de los Vladivideos. Y hay que tener en cuenta, que el programa en donde Álvarez hacía esto, habría sido en el programa Caiga quien caiga, de ATV. Diarios Chicha. Fueron un conjunto de periódicos sensacionalistas, que jugaron un papel clave en la manipulación política y mediática de la población peruana, durante todo el gobierno de Fujimori, y de su asesor presidencial, Montesinos. Estos diarios, se caracterizaban por tener titulares escandalosos, lenguaje vulgar, contenido sexualizado, y ataques personales, y fueron financiados de manera clandestina con fondos del Estado, según se probó posteriormente. Su principal función no era informar, sino desprestigiar a opositores políticos, periodistas críticos, y líderes sociales, así como favorecer la imagen del régimen, especialmente durante los procesos electorales. Casos como El Chino, El Mañanero, La Chuchi, El Tío, El Men, o El Diario de Marca, evidencian cómo se usó la prensa basura, como instrumento de propaganda y guerra psicológica, vulnerando la libertad de información, y distorsionando la opinión pública. Además, durante el desvelamiento de los Vladivideos, estos diarios sirvieron más que nunca al régimen, para desviar la atención mediática. Cumpleaños de Vladimiro Montesinos. Según el Centro de Documentación e Investigación, estos Vladivideos corresponden a los número 151A, el 154A, el 159A, el 160A, el 164A, y el 259A. Pero, ¿cuál es la diferencia entre todos estos? Bueno, es muy simple, la única y notable diferencia es el ángulo de la cámara en la que se enfocan tanto a los invitados, y los momentos concretos de la fiesta. Por ejemplo, según la descripción del Vladivideo 151A, es el ángulo de los invitados en espera. Y el 164A, nos muestra cómo es que una persona, está colocando una cámara escondida en una planta, para poder registrar posteriormente en el Vladivideo 154A, las conversaciones de altos mandos políticos y militares, y eso claro, incluyendo al propio Alberto Fujimori. Además de la posterior sobremesa que hicieron estos personajes. Aunque sinceramente, yo diría que la cinta de video más importante, es el Vladivideo 160A, en donde se puede ver todo el desarrollo completo del cumpleaños de Vladimiro Montesinos, desde cómo llegan todos los invitados al CIN, hasta cuándo es que se van. Incluso, se puede ver cómo es que representantes de las Fuerzas Armadas, de la PNP, de la Marina, de la FAP, e incluso altos mandos políticos, toman la palabra en honor del celebrado. Simplemente, impresionante. Matilde Pinchi Pinchi. Nacida en Tarapoto en 1946, habría sido la persona que tenía en custodia los Vladivideos, y a su vez, principal colaboradora eficaz para poder encarcelar a Vladimiro Montesinos. Dicho de paso, ella fue la que develó gran parte de las mismas cintas, y el por qué actualmente el Centro de Documentación e Investigación tiene gran parte de estos videos, publicados en su página. Ella habría ingresado en 1998, a trabajar en el Servicio de Inteligencia Nacional, convirtiéndose poco a poco, en la persona de mayor confianza de Montesinos, después de trabajar brevemente en asuntos tributarios. Hasta incluso, se decía que era una de las amantes de Montesinos. Durante esos años, Pinchi Pinchi, no solo custodiaba los vídeos que Montesinos grababa de sus reuniones, con diversas personas de la política, y el espectáculo, sino que también, era confidente de Montesinos recibiendo de primera mano muchas declaraciones respecto de sus acciones.
Posteriormente, Pinchi Pinchi declaró como testigo ante la comisión parlamentaria que, presidida por la entonces congresista Anel Townsend, investigó estas acciones en el año 2001. Vladivideo de Susy Díaz. Bien, por más que busque y busque por internet, no logré encontrar un Vladivideo de Susy Díaz. Sin embargo, según por declaraciones de la misma Susy en El Valor de la Verdad, esta habría sido citada una vez en el CIN, entre el año 1995 y el año 2000. En ese momento, ella era congresista, y tenía como propósito defender uno de sus proyectos de ley más emblemáticos, la ley del artista. No obstante, Vladimiro jamás le dio dinero a Susy, lo único que quería, era que se apruebe la ley del artista, pero para lograr eso, Vladimiro le pedía algo muy particular de Susy, bueno, ya saben a lo que me refiero, XD. Para no dejar este dato tan corto, lo que puedo decir es que posterior al develamiento del escándalo del primer Vladivideo de Alberto Curi, el mismo 14 de septiembre del 2000, Susy habría escrito la canción El ritmo del tránsfuga, que hablaba un poco de la situación de Curi, y eso habría sido presentado ese mismo día en el programa Beto a saber, de Beto Ortiz. El Servicio Nacional de Inteligencia, o más conocido como el SIN, para efectos de este dato, simplemente ante todo lo expuesto anteriormente, solo nos centraremos en la famosa salita del SIN, en donde se grabaron los Vladivideos. Aquí era en donde se grababan todas las cintas, que estaban en custodia de Matilde Pinchi Pinchi, y ojo, los videos en su gran mayoría, eran grabados con el consentimiento de todas las personas que estaban en la sala, y hasta es más, el mismo Vladimiro lo mencionaba a los presentes. Y bueno, nada más que decir, exceptuando el hecho que en esa sala, es donde se han gestado la mayoría de hechos de corrupción del régimen fujimorista. Vladivideo de Gisela Valcárcel. Quizás, una de las más famosas presentadoras de televisión del país, que en algún momento, estuvo con el chalaco, Carlos Vidal, y que eventualmente, habrían terminado su relación. A lo que Vidal, habría decidido escribir un libro, en donde contaba las vivencias que habría tenido con Gisela. Además de esto, ese libro serviría como un confesionario público, acerca de los más grandes secretos de la presentadora de televisión, y además, el autor cuenta cómo fue que se dio su historia de amor con Gisela, y la razón por la que este tuvo un inesperado fin. Y sí, de la obra que estoy hablando, es de La Ceñito. Sin embargo, poco antes del lanzamiento del texto, Valcárcel se habría enterado de la existencia del mismo, a lo que en primer lugar, le pidió a Vidal que no lanzara el libro, y tras ver que esto no tuvo resultados, decidió recurrir a Vladimiro Montesinos. La razón de su visita, que por cierto, fue en compañía de su exproductor, y en ese momento propietario de América Televisión, José Francisco Crousillat. Bueno, la visita fue para pedirle al Doc que evitara de cualquier forma el lanzamiento del libro, a lo que Montesinos le sugirió primero denunciarlo penalmente por el delito por difamación, y en segundo lugar, le sugirió mostrar el Vladivideo que se estaba grabando en ese momento, como prueba para que el juez se diera cuenta, de que Vladimiro, le dio la sugerencia de que Vidal jamás lance el libro. Pero, ustedes de seguro se preguntarán, ¿y esto funcionó? Pues no, ya que con la finalización del régimen fujimorista, Vidal igual lanzó su libro, y si gustas, hoy por hoy lo puedes buscar por internet, y encontrarlo en formato PDF. Vladivideo del comandante José de Yeapine. Este Vladivideo fue grabado el día 5 de mayo de 1998, y es descrito como el Vladivideo número 023A, en el que Vladimiro Montesinos conversa en privado con José de Yetiane Massa, el entonces presidente de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. El contenido central es la presión y coordinación para forzar la renuncia de Yetiane a su cargo en el Poder Judicial ese mismo día, alegando supuestos reajustes decididos por el jefe, y cuando hablamos del jefe, me refiero a Alberto Fujimori. En ese proceso de presión de renuncia del cargo, Vladimiro le dice que la salida tiene que parecer voluntaria, que tendrá una ceremonia de salida, se le darán las gracias, y que esto no debía verse ni como una sanción, ni como un conflicto de intereses.
Y hasta es más, Montesinos en el video también le ofrece apoyarlo económicamente, cubrir un presupuesto familiar, pagarle el sueldo en lo que vuelve a encontrar un nuevo puesto de trabajo, y encima, para que finalmente pueda ceder, todavía le ofreció un puesto en algún organismo internacional de su libre elección, como lo podría ser la ONU o la OEA. A lo que tras este último ofrecimiento, el comandante de Yeapiane decidió allí mismo firmar su carta de renuncia. Este video concretamente, es la clara prueba, que durante el régimen fujimorista, los principales poderes del Estado, tanto el poder judicial, el poder legislativo, y el poder ejecutivo, estaban a la merced de Alberto Fujimori, y de Vladimiro Montesinos. Y si ellos querían, podían sacar a quien sea de su puesto con solo un soborno. Simplemente, inaudito. Caiga quien caiga. Ojo, no confundirlo con el programa anteriormente nombrado de Carlos Álvarez, este es un punto totalmente distinto. Esta en concreto, es una película que nos habla de la huida, y la posterior captura de Vladimiro Montesinos, tras el develamiento de los Vladivideos. Esta película, habría sido lanzada el 28 de agosto de 2018. Y para serles honesto, no es como que sea la gran cosa, se los digo yo, que antes de la elaboración de este guión, la tuve que ver para saber un poco del contexto de esos años. Sin embargo, si quieren saber un poco más acerca de la caída de Vladimiro Montesinos, pueden ver la película, y juzgarla por ustedes mismos. Es más, si gustan, puedo volver a mi etapa de opinólogo de cine, y puedo opinar acerca de los errores de este film. Y ojo, no voy a dar spoilers de la película, ya que si no, estaría develando futuros puntos de este iceberg. Visita de Barry McCaffrey. Este video, fue grabado el día 21 de abril de 1998, y es titulado, como el Vladivideo número 150A. La grabación, corresponde a la reunión entre las principales autoridades del gobierno peruano, entre las que por supuesto, se encontraba Vladimiro Montesinos, y una delegación del gobierno estadounidense, liderada por el general Barry McCaffrey, el entonces llamado zar antidrogas de Estados Unidos. El principal tema de la reunión, fue desarrollar una estrategia antidrogas en el gobierno de Alberto Fujimori, y cómo es que los Estados Unidos, ayudaría para hacer posible esta reforma en el Perú. En la reunión, también se discute acerca de los ajustes legales que se tendría que hacer en la legislación peruana, para combatir delitos como el lavado de dinero, agentes encubiertos, remesas controladas, y para enfrentar nuevas rutas del narcotráfico, que podrían ser tanto marítimas, como fluviales. Además de eso, el video registra conversaciones informales posteriores entre funcionarios y empresarios, lo que muestra el clima político, y de poder de la época. Además, de la buena relación que tenía el gobierno peruano con el gobierno estadounidense. Vladivideo de Julio Vera Gutiérrez, y Daniel Borovio. Las cintas en cuestión, se titulan, Vladivideo 161A, y Vladivideo 299A. Siendo grabados el 12 de octubre de 1998. La misma, fue la reunión entre Julio Vera Gutiérrez, un empresario dueño del Canal 9, que es el canal ATV, y a su vez, siendo productor de los principales programas políticos que se transmitían por ese canal, que mantiene una relación de coordinación y confianza con el DOC. Con la presencia de Daniel Borovio, que era un tipo de intermediario de la negociación, que se haría entre Montesinos y Vera Gutiérrez. El contexto de la reunión, nos habla acerca de primero, problemas familiares que tiene Julio Vera, que se trata más que nada, de conflictos con su padre y anterior dueño de ATV, que también se llamaba Julio Vera. Y otra cosa de la que se habla, es acerca de ataques mediáticos que se hicieron al gobierno de Alberto Fujimori, denunciando la nacionalidad japonesa del chino, principalmente en el programa Sin Censura, que era conducido por Cecilia Valenzuela, además de también, despedir al entonces periodista Luis Ibérico, integrante del área de prensa del canal. Y para eso, Borovio, le entregaría 5 fajos de dinero dentro de un sobre Manila. Además de eso, Borovio se comprometió a pagar una suma de 100, en una moneda que no se especificó en el video, condicionado al cumplimiento de las acciones previamente acordadas. Y bueno, este es el primer soborno de los muchos, que veremos alrededor de la narración de este iceberg.
Así que no se sorprendan si es que ven más, pero como digo, esta es la primera prueba de cómo el gobierno también podían manejar los medios de comunicación a su antojo. Habla de video de Gonzalo Menéndez y Daniel Borovio. Esta cinta se titula Habla de Video 073A, siendo grabado el 8 de enero de 1998. Que fue la reunión entre Vladimiro Montesinos y Gonzalo Menéndez, que era un alto ejecutivo del grupo Luksic, ligado a la empresa Luchetti, que si no te suenan de absolutamente nada, es que es una empresa chilena, con la presencia de Daniel Borovio, como intermediario de la negociación. El contexto en cuestión es que se habla acerca de la empresa Luchetti, que en ese momento enfrentaba un grave conflicto con la Municipalidad de Lima, que estaba representada por el alcalde Alberto Andrade, por la instalación de una fábrica en la zona de los pantanos de Villa. En el video, también se logra apreciar la indignación de Gonzalo, por el trato recibido en Perú, ya que acusa al alcalde de hostigar la inversión extranjera, diciendo que Luchetti habría cumplido todas las normas legales y ambientales para la instalación de la fábrica en los pantanos. Lo que finalmente se resuelve en la reunión es que Menéndez iría por la vía legal para poder resolver este conflicto, con el respaldo directo de Montesinos, quien ordenaría identificar quién era el juez que llevaba el caso antes de que lo resuelva. Admitiendo que para que el caso avance, necesitaría una palanca política de por medio, que sería lo antes dicho, una conversación personal entre Montesinos y el juez. Además de esto, se acordó manchar la imagen de Andrade, y poner en los principales medios de comunicación a la empresa Luchetti, como la víctima de todo este conflicto. Y finalmente, terminando con Montesinos como articulador central de toda esta situación. Y bueno señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy, tanto como a mí, me gustó hacerlo. Si quieren la próxima parte de este iceberg, tan solo espero que este video tenga el suficiente apoyo, como para subir las partes subsiguientes de este hielito. Y bueno, ya llegamos a 5100 suscriptores, y por eso les doy las gracias por el gran apoyo que tuvo el video anterior. Y bueno, creo que ahora, la nueva meta a romper, será llegar a los 5500 suscriptores, se ve como una meta lejana, lo sé, pero sé que con su apoyo lo podremos lograr. Ah, y un aviso parroquial más que tengo que hacerles, es que, recientemente, abrimos los miembros del canal, en donde ahí, hay un video en donde queda bien explicadito, los beneficios que te da cada nivel al que quieras acceder, además que en la descripción, te estaré dejando un link por si te quieres unir. Y como ya es costumbre, los motivo a unirse a mi servidor de Discord, en donde hay gente muy chill, con la que puedes conversar temas diversos, y además, por ahí estamos dando avances de cómo van los vídeos de los icebergs. Ahora sí, sin mucho más que decir, yo me despido. Yo he sido Arcamet456, no olviden lavarse las manos, y conmigo será hasta la próxima, chau chau.